Bueno, vamos a hacer una práctica rápida aquí en el simulador para lo del teorema de transferencia máxima de potencia. Entonces vamos a armar un circuito rápido aquí en el simulador. Vamos a poner una fuente. Vamos a poner una fuente de voltaje aquí. Vamos a poner una resistencia aquí. Vamos a poner otra resistencia acá. Una resistencia más de este lado. Una resistencia más acá abajo. Una resistencia más aquí abajo y una resistencia más aquí de este lado. Y aquí vamos a poner nuestra resistencia de carga. Esta resistencia de carga, bueno, ustedes van a poner los valores que ustedes gusten, no estos. Yo aquí lo voy a poner de no sé, 350 ohms. Mi fuente de voltaje le voy a poner 20 volts. Vamos a empezar a cablear todo. Vamos a empezar a cablear todo. Y ahorita le cambiamos los valores de las resistencias a los demás. Le vamos a poner parar aquí para que no corra la simulación. Mientras terminamos de poner todos los conectores. Listo. Ahora, ahorita vamos a cambiar los valores de los resistores o de las resistencias. Vamos a poner esto más para acá. Nosotros vamos a suponer que esto de aquí, todo esto de aquí es una caja negra. Solamente tenemos dos terminales y ahí vamos a conectar una resistencia de carga. No sabemos qué hay acá. Entonces, esa caja negra nosotros vamos a aplicar el teorema de Thevenin para poner nosotros un circuito equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje con una resistencia en serie. Y aquí vamos a poner la resistencia de carga. Voy a duplicarla para no estarla manipulando y ponerla nada más aquí donde deba de ir, para conectarla y desconectarla nada más y no moverla. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, vamos a darle valores de resistencias. Como esta es una fuente de 20 volts, aquí tenemos un divisor se divide la corriente. Entonces esta resistencia la vamos a poner un poquito grande para evitar que la corriente venga por aquí y se vaya más para acá. Esta resistencia hay que ponerla de un valor pequeño, vamos a ponerle 150 ohms. Ahora cuando llegue aquí se va a ir a la carga. Si pongo la carga aquí, queremos que pase buena corriente por aquí, entonces esta resistencia hay que hacerla también de un valor menor que el de la resistencia de carga. Esta resistencia podemos dejarla así o vamos a ponerla de 150 y esta de aquí la vamos a poner de, no sé, 80 ohms. Ustedes pónganla de los valores que ustedes gusten, nada más traten de que esta resistencia sea mayor que esta y de que esta resistencia sea menor que esta. Son las únicas condiciones. Entonces, vamos a correr la simulación. Ahí está. Esta resistencia no está conectada a nada, entonces así la vamos a dejar. Lo primero que vamos a hacer es agregar instrumentos de medición. Voy a agregar un osciloscopio, un voltímetro. Entonces vamos a ponerle dibujar. Vamos a poner un voltímetro. Voy a poner un voltímetro, lo voy a poner aquí adentro de esta parte. Aquí vamos a poner el voltímetro, lo voy a juntar aquí con estas terminales para poder determinar su valor. Este sería el valor que hay aquí en este punto, 1.83 volts. Ahí está. Son pocos volts, déjenme ver si puedo subirle un poquito más a esto. Vamos a ponerle 60 volts. Vamos a ponerle así para que haya un poquito más de voltaje aquí. Aquí hay 5 volts. Cuando yo conecte la resistencia de carga aquí, bueno, lo voy a hacer un poco más para abajo y te van a ver por qué. Cuando yo conecte la resistencia de carga, el voltaje va a ser menor. De 5.48 ahora es de 2.99. Entonces, voy a poner también, y hecho eso mismo lo vamos a hacer acá arriba, voy a poner también un amperímetro.
Entonces vamos a poner un amperímetro, añadir amperímetro, y ese amperímetro lo voy a poner aquí. De manera que cuando yo conecte mi resistencia de carga, ahí está mi amperímetro. Voy a ponerle control C y lo voy a pegar acá a este lado. Ahora voy a tratar de armar este circuito de aquí. Este es mi circuito equivalente de Thevenin. Y yo voy a hacer suposición de voltajes. Voy a hacer medición de voltajes. Primero así. Quito la resistencia de carga y mido el voltaje que hay entre las terminales. Este voltaje de aquí es el voltaje de Thevenin. Entonces este lo voy a poner acá. Dice que es de 5.489, entonces 5.489. Ahí está, ese es mi voltaje de Thevenin. Voy a copiar también este multímetro y lo voy a poner acá a este lado para ponerlo aquí en las terminales. Este no está, entonces este lo ponemos acá y de aquí conectamos hacia acá. Listo. Ahí está. Es el voltaje de Thevenin. Entonces, cuando yo conecte la carga, ahora este voltaje es el voltaje de mi resistencia de carga. Si yo lo conecto aquí, pues aquí no tenemos el mismo voltaje. No tenemos el mismo voltaje porque este voltaje de la resistencia de carga es la caída de tensión en este circuito donde tenemos nosotros 5.489, pero necesitamos la resistencia de Thevenin para que tenga la caída apropiada. Entonces hay que calcular la resistencia de Thevenin. Podríamos medirla, puedo cortocircuitar esta fuente y puedo sacar un ohmiómetro. Aquí está en salidas y etiquetas. Bueno, sería un ohmetro, aquí dice ohmiómetro. Y con esto yo puedo medir la resistencia total equivalente. Lo voy a dejar nada más para medirlo y compararlo. Pero vamos a suponer que en esta caja negra nosotros no podemos apagar la fuente, no podemos cortocircuitarla para poder determinar la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces con los datos que tenemos nosotros aquí podemos sacarlo. Nosotros ya vimos que aquí lo que tendríamos sería una fuente equivalente de Thevenin, una resistencia de Thevenin y mi resistencia de carga. Entonces tengo un divisor de voltaje. Tengo este voltaje, esta caída aquí, que es de este voltaje 2.992, y voy a calcular este voltaje de aquí. El voltaje de esta resistencia pues sería simplemente el voltaje de Thevenin menos el voltaje en la resistencia de carga. Entonces voy a utilizar la calculadora para hacer esa operación. Tenemos aquí el voltaje de Thevenin, que es de 5.489 menos la caída de voltaje en la resistencia de carga, que es 2.992. Este es el voltaje en la resistencia de Thevenin. Ahora, en este circuito, cuando yo conecto la resistencia de carga, pasa una corriente de 8.548 mA. Esa corriente pasa también a través de la fuente equivalente de Thevenin y de la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces, si yo divido este voltaje entre esta corriente, 0.008548, me va a dar la resistencia equivalente de Thevenin, que en este caso es de 292.115. Entonces, si yo pongo esta resistencia aquí de ese valor, 292.115, ahora sí, si yo desconecto aquí esto, tengo 5.489, conecto la resistencia de carga, me aparece una corriente de 8.548 mA y se baja el voltaje a 2.992, que es el voltaje aquí en la resistencia de carga. Lo conectamos para comparar y tenemos nosotros 2.992, la corriente 8.548, aquí está, 8.548, y el voltaje aquí, lo vamos a ver aquí abajito, es de
de 2.497, que es lo que nosotros pusimos en nuestra calculadora. 2.497 entre este valor y listo. Ya está. Hasta aquí lo que hemos comprobado es nada más el teorema de Thevenin. Nosotros pudimos modelar un circuito equivalente con una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y esto se comporta igual que todo esto. Eso es el teorema de Thevenin. Ahora, comentábamos nosotros ahorita, si yo cortocircuito la fuente, puedo medir ahora sí cuánto vale mi resistencia. Y la resistencia equivalente de Thevenin dice que es 292.2 ohms, pues casi, ¿no? 292.11, estamos variando muy poquito, estamos muy cerca. Bueno, entonces nada más era para comprobar. Pero en una situación práctica, digamos, es posible que nosotros no podamos desconectar la fuente, no podamos cortocircuitarla. Entonces, pues la resistencia de Thevenin nosotros la estimamos así como lo hicimos, con la medición de la corriente a través de la resistencia de carga, el voltaje en la resistencia de carga y el voltaje en las terminales. El voltaje en las terminales obtenemos el voltaje de Thevenin, el voltaje equivalente de Thevenin, conectamos la resistencia de carga, obtenemos el voltaje en la resistencia de carga. Entonces la resistencia equivalente de Thevenin va a ser igual al voltaje de Thevenin menos el voltaje de la caída en la resistencia de carga entre la corriente que circula, que aquí le estamos midiendo. Entonces, con esos valores ya nosotros podemos calcular la potencia. En este caso aquí la podemos ver. Aquí está, aquí aparece. La potencia del circuito es de 25.576 miliwatts. Aplicando el teorema de transferencia máxima de potencia, pues lo que yo tendría que hacer es poner el valor de esta resistencia igual que el de la resistencia equivalente de Thevenin, 292.1.1, y ahora la potencia se incrementó, ahora es 25.78 miliwatts y antes era de 25.575. Se fijan, no estamos muy lejos. 350 es un valor cercano a 292, por eso la potencia no varió mucho, pero sí se incrementó. De 25.575 ahora es 25.78. Entonces sí se incrementó. Si nosotros disminuimos, si cambiamos aquí por ejemplo de 292 le ponemos por ejemplo 180, vemos que la potencia cayó ahora a 24 watts. Si lo incrementamos por ejemplo a 300, sube a 25.78 y aquí sería 25.575. 25.78 pues está muy cercano a 292, como vimos. Cuando es un valor de resistencia muy cercano, entonces nosotros tenemos esa máxima transferencia de potencia. Si por ejemplo nosotros no podemos poner una resistencia exactamente de 292.1 para tener la máxima transferencia de potencia, que en este caso serían 25.785 miliwatts, pues por ejemplo una resistencia cercana sería la de una de 300 ohms. Si nosotros ponemos una resistencia de 300 ohms, perdemos poca potencia, pero tenemos la transferencia de potencia máxima. Si aquí le ponemos por ejemplo ya una resistencia de 1 kilo, pues vamos a ver que ya perdimos potencia, ahora es 18.046. Ahora voy a regresar la de 350. Nosotros también vimos en las sesiones de clase que si tenemos nosotros la opción de modificar la resistencia de Thevenin para transferirle más potencia a RL, lo que nos conviene es reducir esta resistencia, voy a copiar el valor para tenerlo guardado, a prácticamente cero. Entonces si yo por ejemplo le pongo 100 ohms, entonces de tener los 25 watts que teníamos anteriormente, ahora tenemos 52 miliwatts. De 25 miliwatts pasó ahora a 52 miliwatts. Si reduzco esta resistencia a 50, voy a tener ahora 65 miliwatts. Pero esto lo puedo reducir hasta cero. Y voy a tener la transferencia máxima, que serían estos 86 miliwatts. Ahora los tengo acá. 86.083
miliwatts. Pero en una situación como esta, donde estamos nosotros tratando de caracterizar una caja negra, no tenemos nosotros forma de manipular la resistencia de Thevenin. Cuando no podemos nosotros manipular la resistencia de Thevenin, pues lo que nos conviene es tratar de cambiar esta resistencia de carga por una que sea muy cercana o igual a la resistencia de Thevenin, de manera que cuando la pongamos nosotros la nueva resistencia, por ejemplo voy a poner esta de un valor cercano, pues el valor más cercano que tengo es de 300, pues quitamos la de 350, que en este caso nos está dando 25.576 miliwatts por esta de 300, y ahora la potencia sube a 25.781 miliwatts. Eso es algo que nosotros podemos hacer sin ningún problema. Tratar de poner una resistencia de carga lo más parecido a la resistencia de Thevenin y listo. En este circuito vamos a comprobarlo. Quito la resistencia de 350, pongo la resistencia de 300 y tengo una transferencia de 25.78 miliwatt. No hay ningún valor de resistencia que yo pueda poner aquí que me dé un valor más alto que el que pongamos aquí la resistencia equivalente de Thevenin. Si aquí ponemos nosotros este valor, vamos a tener 25.78 miliwatt, 784 miliwatt. Si yo bajo este valor, si le pongo por ejemplo 100 ohms, tengo una caída a 19.6 miliwatt. Y si pongo una resistencia más grande, por ejemplo de 500, voy a tener 24 miliwatt. Entonces la resistencia que yo puedo poner aquí del valor donde voy a tener la máxima transferencia potencia de este circuito es la resistencia equivalente de Thevenin de 292. Bueno, en este caso decía 2, ¿verdad? La que calculamos. Es igual, no varió mucho. 292.1 ohm y nos da esa transferencia máxima. Pero si no tenemos una resistencia de 292.1 ohm, pues le ponemos una de 300 y para este caso tendríamos 25.78 miliwatt, es decir, estaríamos perdiendo solamente 4 miliwatt al hacer este ejercicio. Entonces esto sería un ejemplo medianamente práctico. Esto lo pueden hacer en el laboratorio sin ningún problema, armar un circuito como este, hacer estos cálculos, calcular la corriente y comprobar el teorema de transferencia máxima de potencia. Listo. Dudas en los comentarios.